seguridad no es una reacción, es una estrategia. Bienvenidos a Seguritalks, el espacio donde analizamos los riesgos que definen nuestro entorno, de la mano de Omar Trujillo y Sergio Loyola. Dialoguemos sobre seguridad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o buenas noches, según sea el caso en que nos están escuchando o viendo por distinta plataforma, ya sea por YouTube o Spotify, lo cual se los agradecemos mucho. Y pues ahora en un buen espacio, en un lugar muy importante y trascendental para nosotros y más para una cuestión del sector que es la cuestiones logísticas. Pero sin antes de pasar, hola, ¿qué tal, Omar? Un gusto estar contigo otra vez. Sergio, ¿cómo estás? Buen día. Un gusto como siempre, amigo. Bienvenido a la audiencia, gracias por seguirnos escuchando. Y sí, como bien lo dices, agradecemos la oportunidad del espacio por el lugar en el que estamos el día de hoy, con un invitado especial también trascendental en nuestro sector. Y pues bienvenida a la audiencia. ¿Comenzamos? Sí, y además con buen nombre y buen antecedente. La verdad es que es admirable toda la trayectoria que van llevando y que va construyendo él a través de la mano, ¿no? Claro, y sin más preámbulo a la audiencia, queremos agradecerte a nuestro invitado Luis Villatoro. Luis, muchísimas gracias por darte el tiempo, darnos el espacio, por dejarnos grabar en tus oficinas. Muchas gracias de nuevo. Es un honor estar aquí contigo. Sabemos que eres un experto en los temas logísticos y queremos darte la bienvenida a Seguritalks. Bienvenido. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias, Sergio. Es un placer que estén aquí y pues comencemos. Muchísimas gracias. Quisiéramos empezar, Luis, y sabiendo quién es Luis Villatoro. Para la audiencia que no te identifica, todavía no te conoce bien, mucho te digo, tenemos la fortuna de haberte visto en muchos escenarios, en muchas ponencias y demás, pero la audiencia, ¿quién es Luis Villatoro? Bueno, pues básicamente soy el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular, ANERPV. Soy el director de inteligencia para Latinoamérica de Overhaul. Y en ambas posiciones, pues hemos impulsado el desarrollo de la inteligencia, el desarrollo del análisis espacial para identificar los delitos que se presentan en la seguridad logística, en las vías de comunicación, para las cadenas productivas, y hoy en día estamos enfocados a esas tareas. Perfecto, Luis. ¿Cómo nace tu interés por esta industria, en este sector específicamente? Digo, sabemos que tienes una trayectoria, ya lo estamos platicando tras de cámaras, pero ¿cómo es que nace este interés por la industria de la seguridad? Bueno, la industria de la seguridad yo comencé hace más de 30 años. Estaba muy joven, recién salido de la universidad, y en esos tiempos las áreas de inteligencia reclutaban a las personas con base en quién te conocía a ti y quién te podía avalar para poder ingresar a esas áreas de inteligencia. Por supuesto, tenías que pasar una serie de exámenes, pero definitivamente tenía que haber alguien que garantizara que tú eras la persona adecuada para poder realizar esas tareas en áreas, obviamente, de inteligencia relacionada con la seguridad nacional. Cuando ingresé, pues comenzó mi amor por la seguridad. Se estaba estrenando justamente en ese momento la ley federal contra la delincuencia organizada. Estábamos dando los primeros pasos en términos de la integración de estos modelos de combate a la delincuencia organizada y por consecuencia el nacimiento de esta política pública en términos de combate a la delincuencia organizada, de estructuración del marco jurídico, de la integración de la política criminal, era naciente. Y es una ola que por supuesto se construye a partir de otro nivel superior macro que era por supuesto el Tratado de Libre Comercio. Ambos elementos, por supuesto, estas son integrantes de una gran actividad a nivel macro, a nivel micro, por supuesto geopolítico también, y que tenía que ver con el combate de estos grupos de delincuencia organizada que hoy, por supuesto, al paso del tiempo, se han ido transformando y que representan amenazas híbridas para la seguridad nacional, pero también para la seguridad regional y en el continente, por supuesto, como amenazas transnacionales. Claro. Hace ratito te hacía una pregunta, igual tras de cámaras, combinar o salir del sector público al sector privado, y me decías que hay una gran diferencia entre uno y otro. ¿Cuál es esa diferencia? Claro, por supuesto. ¿Qué obtienes del sector público? Obtienes disciplina, formación, estructura, claramente temas relacionados con el combate a la delincuencia organizada se tienen que gestar desde el punto de vista del soporte de la ley, la interpretación de la norma, pero también se justifica con el acto de autoridad en el día a día, cuando
cuando estás realizando una acción, ¿no? Por parte del Estado. Esta parte de la integración de los procesos y procedimientos los aprendes, obviamente, en el sector público. Pero cuando llegas al sector privado, tengo 10 años de estar en el sector privado, te ayuda a interpretar, a actuar. Pero hay una gran diferencia, por supuesto, ¿no? Dentro del sector público, pues hay toda una estructura orgánica que tienes que seguir para poder operar. No puedes rebasar o no puedes ir más allá de lo que la ley te faculta. Y en este caso, en el caso del sector privado, eres competitivo, puedes ir más allá, puedes ser propositivo y ser coadyuvante incluso de la autoridad. Perfecto. Hoy presidente de la ANERPB, ¿no? La audiencia, para los que no conocen, ¿qué es ANERPB? La Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular es la asociación más importante hoy en día en términos de seguridad logística. Tenemos más de 30 convenios establecidos hoy en día con autoridades. El día de mañana, les adelanto una primicia, vamos a firmar un convenio con el AIFA, una infraestructura crítica, por supuesto, de primer nivel, en términos de operaciones logísticas, pero también, obviamente, en términos de transferencia de inteligencia. ¿Qué significa esto? Que derivado de que somos la organización o la asociación más importante que atiende la seguridad de la cadena logística, podemos generar inteligencia. Estamos generando inteligencia y esa inteligencia contribuye y coadyuva en esta relación público-privada, por supuesto, con las autoridades para identificar dónde se están presentando los incidentes, para identificar cuáles son los cambios o las frecuencias con los que se están presentando el robo y la afectación a las cadenas de suministro y, por consecuencia, colaborar en las estrategias de intervención y de combate al robo. ¿Cuántos agremiados hoy en día tiene ANERPB, Luis? Hoy en día son 80 empresas y déjame destacar algo muy importante porque somos una asociación sui generis. Adicional a aquellas empresas de seguridad logística que hoy en día atienden a más de 2,5 millones de unidades que se encuentran hoy en día monitoreadas por la asociación y por sus integrantes y asociados, generamos hardware y también desarrollamos software. Y esto es una parte muy importante porque nos pone en la punta de la tecnología. ¿Para qué nos sirve ese software? Pues es software as a service que nos permite identificar la trazabilidad de estas unidades que estamos monitoreando, 2,5 millones hoy en día, pero también somos consumidores y desarrolladores de hardware. Y estos equipos, pues son los equipos GPS, GPRS, de Bluetooth o cualquier otra tecnología que implique una transmisión de esa información y que se conecte con estos sistemas de software as a service para poder, obviamente, identificar la trazabilidad de estas unidades. Oye, perdón, Omar. No. Fíjate que, Luis, ¿cómo ha evolucionado ANERPB en el transcurso de los años? Y además, como presidente, ¿cuál ha sido esa visión de poder llevar de la mano y tanto a los asociados como también muchos de los boletines que sacan es para la sociedad? Y luego la sociedad está esperando ese boletín así como que súper urgente, pero luego no lo saben. Pero ¿cómo ha venido lo principal? ¿Cómo ha venido evolucionando ANERPB? Bueno, definitivamente el salto que ha dado hoy en día la asociación es de un monitoreo pasivo a generar inteligencia predictiva. Y son dos conceptos sumamente importantes. Cuando hablamos de monitoreo pasivo, estamos hablando de equipos que a través de una pantalla identifican dónde se están presentando o hacen el seguimiento y el tracking de esas unidades, pero que detrás de sí no hay un soporte o una interpretación para identificar dónde se puede presentar el próximo siniestro o el próximo robo en las vías de comunicación, ¿no? ¿Qué es lo que estamos generando hoy en día? Sistemas de inteligencia predictiva que nos ayuden a interpretar esos fenómenos, llevarlos, por supuesto, con datos espaciales, que son los que generamos todos los días nosotros, identificando latitudes y longitudes, para interpretar esos fenómenos criminales y después, con base en eso, identificar probabilidades. Eso es lo que estamos haciendo y lo estamos haciendo también en términos de profesionalización. ¿Cuál es la oferta profesional que hoy en día? Pues déjame comentarte que tenemos ya 2 nuevos certificaciones que se vienen a sumar al ecosistema que hoy en día tiene la asociación. Son el ECO 1694, publicado el 24 de noviembre
del año pasado, 2025, y hoy en día estamos estrenando, prácticamente es una noticia también, una primicia. El 23 de junio se generó el estándar 1800. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos estándares? Uno de ellos está dirigido a la cadena de suministro y fortalece los estándares establecidos para la seguridad en la cadena logística, como son CITIPAD, OEA, BASC, y este es el 1694. El 1800, que acaba de salir, ahora con fecha 23 de junio de 2026, ayuda a identificar el resto de los incidentes a través de patrones de generación de inteligencia para todos aquellos delitos que puedan estar relacionados con la cadena de suministro. Esto es parte del ecosistema que tiene su fundamento en el 0023, que es el monitoreo de los sistemas de geolocalización. Esto acompaña pues esta transición entre el que habíamos comentado, que es el monitoreo pasivo, hasta prácticamente la aplicación de los sistemas de inteligencia espacial para la identificación de los delitos que afectan las cadenas de suministro. Perfecto, qué interesante. Además, señalar que NERPB es centro de evaluación y centro de registro. En efecto, somos un centro de evaluación hoy en día y estamos trabajando de la mano con dos asociaciones muy, muy importantes como asociación certificadora. Una de ellas es a través del 0023 con la Asociación Mexicana de Seguridad Pública, la MES, y por otro lado, con la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores por cuanto a los estándares 1800 y 1694. ¿Por qué están conectados? Porque estamos hablando también de otro ecosistema, que es el de la seguridad privada, llevada de manera transversal al comercio internacional, ¿no? A las cadenas de suministro. Entonces, esta transición que hoy en día estamos generando, de movernos también dentro del ecosistema del comercio y particularmente el comercio internacional, se ha venido construyendo con la Asociación de Agentes de Carga, con la Asociación Nacional de Importadores, con las asociaciones de empresas logísticas, con las cámaras de autotransporte de carga, con las cámaras de comercio e incluso con el transporte multimodal, como es la Asociación Mexicana de Transporte Multimodal. Y además qué importante el punto de estrategia, ¿no? Porque hoy en día con el nearshoring y que nos está abriendo todo ese paso a todas las cuestiones nueva normatividad, nueva legalidad, cuestiones en la cadena de suministro, pues es importante estar construyendo un buen ecosistema para que pueda estar dando todo ese balance, ¿no? Y Sí. No, yo quería que me quedaba con algo en el tema de la capacitación. Pues, ¿cuál es la ventaja que tendría una persona que está certificada en los estándares? Muchos hemos recurrido, yo he recurrido a certificado personal con ustedes, pero la audiencia, ¿qué ventaja tendría en certificarme en esos estándares? Digo, esta primicia te la agradecemos. Gracias. De este nuevo estándar, pero ¿qué ventaja tendría en este caso el personal? Sí, pensemos en los estándares o las certificaciones que hoy en día existen como CITIPAD y OEA. Están dirigidas a las empresas. Pero las personas, los centros de monitoreo, las personas que hacen análisis, los directivos que obviamente necesitan interpretar esos fenómenos delictivos, no tenían ese tipo de herramientas de profesionalización que hoy en día estamos sumando al mercado. ¿Con qué propósito? Pues por supuesto, llevar al siguiente nivel a las personas que hoy en día operan la seguridad de las cadenas logísticas. ¿Qué es lo que buscamos? Que pues esas personas se certifiquen. Y esto adquiere, dentro del contexto de los esfuerzos, por supuesto, que hoy en día está haciendo el gobierno federal, un papel fundamental. ¿Por qué es así? Porque el propósito de tener hoy en día una cédula de identificación profesional o una cédula única de identificación profesional no solamente habla de, en términos académicos, la formación que puedes tener tú. Pongamos un ejemplo, licenciado en Derecho, licenciado en Mercadotecnia, negocios internacionales, sino adicionalmente las competencias que se van a sumar dentro de esa misma cédula. ¿Cuál es el siguiente paso? Porque hay un siguiente paso, pues además de construir este ecosistema en términos de profesionalización, viene otra certificación más que va a hablar para la investigación dentro de la cadena logística. Viene adicionalmente las microcredencializaciones. Esas las empezamos ya a gestar con el Ceneval. Hoy en día trabajamos con CEPCONOCER. Vamos a trabajar de la mano con Ceneval para que esas microcompetencias que se establezcan a partir del Ceneval estén conectadas con estas certificaciones que hoy en día se están generando, que es
el valor que le otorgamos a estas personas que van a poder comprobar que tienen estas habilidades, que tienen estas capacidades para poder aplicar inteligencia, análisis geoespacial, para identificar los delitos o los siniestros que pueden estar relacionados con la cadena logística, pero que abarcan, por supuesto, todos los ámbitos de seguridad. Un delito siempre es una conducta, y esa conducta la desarrolla una persona. Esa persona tiene patrones espaciales, tiene patrones temporales. Identificar eso, su modo de operación, que es su leitmotiv, la firma criminal que puede ir detrás de eso, y adicionalmente incluso el tipo de producto que puede ser siniestrado dentro de un mercado con un propósito de manejarlo en mercados ilegales, en mercados negros, por supuesto, te ayudaría a través de esta profesionalización. Claro. Qué interesante, y sobre todo para aquellos que no conocen este tipo de certificaciones, que estés avalado, estés certificado y tengas el respaldo de una asociación como son ustedes, es bastante interesante, ¿no? Yo me quedaba también con otra duda y te voy a interrumpir otra vez, Serge, en algo que hablabas hace ratito, Luis. Desarrolla software, hardware, pero hoy en día no podemos dejar de hablar de algo que hablábamos hace rato, inteligencia artificial. ¿Cómo es que están incorporando ustedes esta parte de la inteligencia artificial a toda la metodología que hace? Claro, la inteligencia artificial viene de forma nativa con el desarrollo, por supuesto, de los softwares as a service. ¿Cómo lo incorporas? Al generar estas grandes bases de datos de información que hoy en día son datos espaciales que tienes que estructurar, que tienes que establecer una metodología y después transformarlos en un mapa que identifica dónde se concentran los incidentes, dónde se concentran los delitos, la inteligencia artificial trabaja de la mano. O sea, para tener una lectura natural de toda esta información, la inteligencia artificial corre todas esas bases de datos, y si la transformas, obviamente, en un lenguaje, ¿no? Hoy en día es los LMM, que son los servicios que prácticamente nosotros conocemos a través de estos chats donde generamos ingeniería de prompts, pues nos ayudan prácticamente a fortalecer las tareas de la inteligencia artificial y a fortalecer las tareas que nosotros realizamos. ¿Cómo se puede aplicar? Se puede aplicar, obviamente, desde la identificación de esas zonas calientes, donde en una conversación, dentro de poco lo vamos a tener, la inteligencia artificial puede decirte, está sucediendo o vas a cruzar una zona caliente, en esta zona caliente se están presentando tantos incidentes, puede presentarse en el horario donde estás transitando, que es el horario de mayor alto riesgo. ¿Cómo te puede ayudar en otro sentido a realizar tus tareas, a identificar en el tránsito en ese momento, para que una vez que tú tienes una geocerca, una vez que tú tienes identificado una zona caliente, no solamente te aparezca un pop-up, sino también te aparezca la asesoría para que el factor humano ponga toda la atención en ese punto? Te ayuda incluso desde el punto de vista de la reacción para guiarte paso a paso en los criterios de actuación que debes de tener en un incidente. Y como verán, pues es una herramienta poderosísima. Sí, claro. No, y además que no lo deja en la cuestión de luego error humano, porque luego el monitorista, ya sea por la presión, el estrés, o no lo vio o demás, la inteligencia te ayuda a poder hacer esa conexión entre varias formas de aventar esa alerta y pedirle ayuda a la autoridad, que son de las cosas más importantes hoy en día en cuestión de no querer dejar pasar tiempo y además solicitar la ayuda de forma correcta, porque todo el mundo dice desesperado, quiero ayuda, pero te empieza a pasar por poco a poco todas las cosas y no se puede así, ¿no? No puedes darle a la autoridad un pedacito, tengo robo, me ayuda, ¿dónde? ¿No? Y entonces tiene que haber un grupo donde sí lo tenga. Esa es una muy buena fortuna de ANERPB en el desarrollo que tiene, porque tiene esa conexión directa con la autoridad, pero tiene un lenguaje muy bien establecido. Y eso es importante en el mercado. Sí, te decía yo que somos una asociación sui generis por varias condiciones, pero la más importante es que, a diferencia de otras asociaciones donde quizás tu relación o tu contacto con la autoridad sea una vez al mes, donde quizás te sientas con ellos para repasar algunos temas o quizás para cumplir con una cuestión de agenda, nosotros trabajamos operativamente, día a día con ellos, y el escenario que ustedes están viendo en la parte de atrás, pues es el centro de reacción que nosotros tenemos, que soporta las operaciones de nuestros asociados y que genera, por supuesto, un protocolo
de respaldo en cuanto a la necesidad que puedas tener de un incidente. Se disparan los procesos, los protocolos que tienen nuestros asociados en sus empresas y adicionalmente se gesta la comunicación y el soporte a través de nuestro centro de reacción. Entonces, las personas que están atrás de mí, pues están trabajando 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y son especialistas en recuperación. Entonces, ellos se especializan en trabajar exclusivamente en la recuperación a través de la coordinación con las autoridades, lo cual en esta combinación software as a service, en la combinación de información con hardware y de la coordinación con autoridades, pues nos hace una asociación sui generis para poder, obviamente, tener márgenes de recuperación superiores al 80%. Perfecto. Súper interesante. Ahora, hace poquito hablaba con uno de mis clientes y me decía, yo hago custodia, me dice, ¿haces monitoreo? No hago monitoreo, tengo a alguien y normalmente la empresa que nos da el respaldo es una empresa asociada a la NERPB, precisamente por este protocolo de reacción que tienen las empresas. Y lo importante es, Luis, si no me equivoco, Sergio, zapatero a tus zapatos. O sea, si tienes una empresa que se dedique, que está soportada por una asociación como ustedes, creo que esa es la mejor opción para tomar una decisión y saber a quién elegir y tener una ventaja competitiva y sobre todo, ¿no? La tranquilidad de que ustedes están haciendo un análisis predictivo, están tomando consideraciones, como decías, mapas de calor y demás. Ahora, enfocado en esa parte, el tema del modus operandi de la delincuencia ha cambiado en estos últimos años, Luis. Sí, definitivamente. A ver, tenemos que entender que no estamos enfrentándonos con una delincuencia tradicional. Tenemos que entender, si me remonto a ese 1997, que de esa fecha, que es el parteaguas hasta ahora, los modelos de delincuencia organizada, porque estamos hablando de delincuencia organizada y obviamente del modelo de la Convención de Viena, donde habla de estas formas de organización criminal, hoy en día han evolucionado. Hoy en día han madurado sus modos de operación criminal y se han diversificado. Cuando tú hablas de organizaciones criminales hoy en día, no hablas de una organización que se dedica exclusivamente al trasiego. Son organizaciones complejas, no son monolíticas, que se manejan en redes, no necesariamente verticales, y que adicionalmente esas organizaciones tienen un portafolio delictivo que atiende desde la extorsión, el derecho de piso, el secuestro, adicional a actividades que pueden ser sustantivas para ellos, como son el trasiego de armas, el tráfico de personas, la venta y estupefacientes o el trasiego de drogas y algunas otras actividades que pueden representar incluso la caja chica de esas pequeñas células delictivas que están operando dentro del marco de esas organizaciones criminales delictivas llamadas carteles. ¿Qué puede ser? Pues pueden estar relacionados con la extorsión, el robo de carga, el robo de vehículos y cualquier otro tipo de actividad delictiva que pueda ir siendo parte de su ecosistema criminal. Entonces, es complejo hoy en día enfrentar el tema de la delincuencia organizada. Hay cooperación, desafortunadamente, de la sociedad en ciertos lugares donde puedes identificar esa cooperación entre grupos criminales y sociedad, y desafortunadamente tenemos que combatirlo no solamente desde el punto de vista de la integración de una política criminal siendo punitivo, sino también penetrando en esas redes o en esos tejidos sociales para disminuir el efecto que ha desafortunadamente la delincuencia delictiva construido en estos últimos 30 años. Sí, hace poquito me pasaba y quiero compartir una anécdota personal. El fin de semana pasado, y ahorita voy a hacer la pregunta, saliendo de casa de ustedes, uno muy cerca de casa de ustedes, había una venta de productos de una marca de papas en un precio, una caja en un precio muy bajo. Mis hijos, hay que aprovechar. Dije, no, esto no es normal. Claro. ¿Qué tenemos que hacer como profesionales, como sociedad, Luis, desde su punto de vista, ante este tipo de situaciones que vemos que están muy cerca de nosotros? Y yo dije a mis hijos, no, yo no voy a comprar eso porque no sé la procedencia. Claro. Eso no es normal que una caja de ese producto esté en ese costo. ¿Qué tenemos que hacer, Luis? Claro, creo que partes del principio básico, que es el principio que generamos todas las personas, ¿no? Debes de mantener la rectitud, debes de hacer lo correcto, aun cuando no te estén viendo. Exacto. Y darle el ejemplo, por supuesto, como lo hiciste, a tus hijos, ¿no? O a la familia. Si esto se mantiene, el tejido social puede ser recuperado, por supuesto. Pero adicionalmente, todo acto que tú generes como persona tiene que ser el correcto. Es decir, si tú compras en un mercado ilegal, en un mercado informal, si tú recurres a la adquisición de ciertos bienes o servicios que se encuentran fuera del mercado,
o que no son objeto jurídico para adquirirlos, estás, por supuesto, colaborando con la delincuencia organizada, estás siendo parte de ese ecosistema y le estás dando vida. Pensemos que el tema de la delincuencia organizada hoy en día en México tendríamos que tipificarlo como empresas criminales. Al final, el factor humano para ellos es parte de una actividad criminal con propósitos empresariales delictivos, por supuesto. El trasiego de drogas, el robo de mercancías, la extorsión o cualquier otro tipo de actividad es una mente desafortunadamente empresarial pero delictiva. Cuando rompes ese esquema lo rompes cuando rompes, obviamente, la ley de la oferta y la demanda en el mercado. Si no existe demanda, no existiría el mercado de drogas. Si no existen estos mercados negros que hoy en día, por decirlo así, por señalarte el tema del Yammer, ¿no? Que es un mercado ilícito. Si no existiera esa demanda de esos grupos delictivos que hoy en día adquieren esas mercancías, no existiría, por supuesto, o estaría en menor medida reducido el robo de mercancías. Entonces, tenemos que verlo desde el punto de vista de las leyes del mercado. Claro. Y ustedes están encaminando iniciativas nuevas con el tema del Yammer, porque ustedes tienen iniciativas y tienen mucho acercamiento con la autoridad del gobierno. Y sabemos que una de esas iniciativas es el tema del Yammer. Sí, es muy importante. Déjame comentarte algo. Mis anteriores presidentes, compañeros míos muy apreciados, hicieron un gran esfuerzo en términos de establecer dos reformas, una en materia de Código Penal y otra en materia de Ley Federal Ley Federal de Telecomunicaciones. En el tipo penal es ataques a las vías de comunicación, donde se establece, por supuesto, la sanción, la punición para la distribución, comercialización, portación y cualquier tipo de actividad relacionada con estos equipos inhibidores de señales. ¿Qué efecto tuvo? Bueno, pues se impulsó a través, obviamente, del Senado de la República, se logró esta reforma, pero al mismo tiempo, como un efecto no deseado, se genera un mercado negro. Hoy en día se sigue comercializando, desafortunadamente, estos equipos, dispositivos de inhibidores de señal, conocidos como jammers, y lo que estamos buscando hoy en día es trabajar de la mano con la autoridad en una relación público-privada, en un bloque que, por supuesto, pueda representar a las asociaciones que están relacionadas con el comercio, con el manejo de las mercancías, con las cadenas de suministro, pero también con aquellos que pueden representar al autotransporte de carga en términos, obviamente, de foros de consulta, para poder llegar con la autoridad y establecer un reglamento que tipifique adicional a esa conducta los procesos y procedimientos que se deben establecer una vez que queda a disposición de sus equipos y cada una de estas conductas que se van estableciendo en materia de distribución, comercialización, enajenación y portación, por supuesto, de estos dispositivos. Eso quiere decir que aún hay trabajo por hacer en el tema del Yammer. Mucho trabajo por hacer. Hay que fortalecer esto porque con estas dos reformas que se realizaron, ayudamos a justificar el acto de autoridad. Un ejemplo, cuando el policía te detiene una vez que robas esa mercancía y que probablemente ya no lleves ni siquiera el arma, y ni siquiera ya no llevas el tracto que robaste, ya no llevas a la persona adicionalmente a la cual le privaste de la libertad porque lo dejaste en otro lado, y solamente llevas la mercancía, que es un encubrimiento por receptación, que es prácticamente una prolongación de la actividad criminal en el tiempo. Lo que sucede es que si en ese momento la policía te detiene y tú traes ese equipo de dispositivo de señal que probablemente lo estés utilizando para que no pueda ser traqueado, en consecuencia, con ese simple hecho, la autoridad puede ponerte a disposición y es tan válido como cuando tú portas un arma. Y en consecuencia, esto te permite justificar el auto de autoridad, establecer una duda razonable con relación a tu conducta y después de eso ser puesto a disposición ante la autoridad, quien probablemente le exija a esa persona, obviamente, acreditar el vehículo, acreditar la titularidad de la mercancía y con base en eso iniciar una carpeta de investigación y establecer un proceso de judicialización de esa conducta. Importante, ¿no? Pero demasiado, porque sí tiene mucho que ver y ese es el soporte que se le hace y que lo necesita la autoridad también y que hacer una carpeta de investigación, seguir las reglas y no querérselas saltar, porque además luego muchos ya recuperan algo y dicen ya no sigo
y entonces ya no estás haciendo esa parte tuya como parte de esa sociedad, ¿no? Y eso es bien complicado. Pero además hay muchas preguntas que luego dicen, al momento no, la gente, y es una plataforma y una plataforma centinela, pero no saben qué es una plataforma centinela. ¿Qué es una plataforma? Bueno, la plataforma Centinela funciona como un software as a service. Tiene una conexión vía API, ¿no? Que son protocolos de comunicación que se establecen con los softwares de nuestros asociados. ¿Qué significa esto? Que cada vez que ellos tienen un incidente y lo están registrando en sus plataformas con toda la información que esto implica, por supuesto, para darle conocimiento a la autoridad, prácticamente de manera automática esta información está llegando a Centinela. Centinela lo que hace es identificar también la posición, la geolocalización de este evento para tener un punto de actuación y adicionalmente la información sustantiva de ese incidente. Teniendo ese incidente en mano, tiene capacidad de poder comunicarse también vía API con las autoridades y al mismo tiempo generar estos protocolos, por supuesto, de seguridad para la recuperación. ¿Qué estás generando en ese mismo proceso que es casi automático? Pues un backup para la recuperación que está generando tu asociado, ¿no? Entonces, por eso decíamos que es su generis. La plataforma Centinela es la punta de lanza, por supuesto, del software que hoy en día tenemos y que fortalece los criterios de comunicación, en pocas palabras, que tenemos hoy en día con las autoridades. Y cuando hablas de casos de éxito, Luis, ¿algún caso de éxito que nos puedas compartir? Claro, por supuesto. Recientemente tuvimos un incidente en el Estado de México donde uno de nuestros asociados nos ayuda a identificar dónde está el incidente en ese momento que está sucediendo en tiempo real. Ellos lo detectan prácticamente en el momento en que está sucediendo, nos piden apoyo, nosotros nos comunicamos con las autoridades del Estado de México, con quien tenemos una comunicación rápida y expedita con la Dirección General de Robo a Combate a Vehículos, ¿no? Vinculamos incluso también, porque tenemos convenio con el Circuito Exterior Mexiquense en un incidente relacionado con fármacos, y en ese momento se logra tener información también, por supuesto, del área de seguridad del Circuito Exterior Mexiquense, se coordina con las autoridades, a los pocos minutos se logra la detención de esa unidad, la recuperación de esos equipos que venían saliendo de un área, de una aduana, y que por consecuencia nos permite tener la respuesta inmediata de las autoridades, la coordinación, por supuesto, para recuperar no solamente el activo, sino también la mercancía de alto valor. No se violan los sellos y adicionalmente tenemos una respuesta inmediata. ¿Qué sucedió con el grupo delictivo? Tuvo que huir. Afortunadamente, esa misma coordinación nos ha ayudado a generar inteligencia con las autoridades para que posteriormente ellos puedan generar a través, obviamente, de sus diligencias, ¿no? Ministeriales, ¿no? De sus herramientas de investigación, pues la detención de estos grupos delictivos, por supuesto. ¿Qué se suma hoy en día? La videotelemática con la inteligencia artificial. Desde este punto de vista también hoy apoya en ese sentido, y la videotelemática pues es prácticamente un testigo de lo que está sucediendo. Te dice en qué momento sucedió, quién fue la persona, te brinda una imagen y te da todos los elementos necesarios para integrar una carpeta de investigación y le permite a la autoridad, por supuesto, tener un elemento básico de arranque para cualquier carpeta de investigación, ¿no? Este tema de la evolución de la tecnología, software y demás, hace que también ANER-PB tenga un reto importante, ¿no, Luis? Estarse actualizando, adicionando lo que dice etcétera, video, etcétera. Entonces, es un reto también para ustedes seguirse actualizando en temas de inteligencia artificial, software, capacitar al personal. Esto es un reto para ustedes, ¿no? Sí, muy interesante porque nos pone en una posición fundamental. Hoy en día, la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular se coloca en la punta de lanza de la tecnología, del software as a service aplicado a la seguridad logística, del hardware, por supuesto, en sus múltiples protocolos de comunicación que sirven para que se registren en estas plataformas que hoy en día son integradoras, ¿no? A través de las API keys que nos permiten sumar todas esas señales, ¿no? De la capacitación y profesionalización de ese personal. Y si lo observamos, es una triada, básicamente. Una triada entre las herramientas que tú tienes, que es la inteligencia artificial asociada al software, por supuesto, a los sistemas de información geográfica,
a las plataformas de software as a service, el hardware, que es el que tenemos en el campo y que nos permite generar la seguridad electrónica, y por el otro lado, el monitorista o la persona que debe de transitar de ser monitorista a un analista de riesgos. Exacto. Y por consecuencia, sumamos en términos de profesionalización a esa transformación. Y fíjate que has estado tomando, y perdón, Mar, un punto bien importante. Hoy en día, al momento de estar utilizando la inteligencia artificial, piensan que ya con ello tienen su mapeo, o ya con ello, con base de datos, ya lo hacen. Y sabemos que los que venimos ya de tiempo y al momento vamos arrastrando lápiz y sabemos que tenemos que hacer recorridos, vaya, tenemos una cierta metodología, lo ocupamos como una herramienta, ¿no? Pero eso es importante que la gente conozca que se debe de estar con profesionales y adentro de una asociación que lleve, bueno, primero, bien constituida y que lleven toda una serie de metodologías que les ayude a mitigar su riesgo, ¿no? Si tocas un punto muy, muy importante, es muy relevante. Y como decías hace ratito, pues zapatero a tus zapatos. Cuando las empresas de logística deciden tener su torre de control y generar funciones de análisis de riesgo y generar, obviamente, a través de ellos protocolos de seguridad, si no conoces bien el tema, lo único que estás contribuyendo es a incrementar tu riesgo. Cuando contratas una empresa que no está regulada, cuando contratas a alguien que está dentro de la informalidad, por llamarlo así, porque no están regulados por el Estado, por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o por las secretarías estatales, pues estás contratando a alguien que no tiene los criterios de profesionalización, de reglamentación por parte del Estado y que por consecuencia probablemente pueda estar incluso hasta involucrada y puede ser parte del problema o puede tener incluso información que esté virtiendo, que esté poniendo en riesgo tu operación. Entonces, y eso en el mercado lo hemos estado observando hoy últimamente, ¿no? Que han estado saliendo, centros de monitoreo involucrados con una parte delictiva, ¿no? No se haya tanto en específico, no tanto decir, pero sí hay una fuga de información y por eso es importante que tengan esa certificación y credibilidad y respaldo de la asociación que maneja realmente la información del cliente con ese blindaje, ¿no? Y eso me lleva a una pregunta, Luis. ¿Qué tendría entonces que evaluar la persona que va a contratar un proveedor de rastreo satelital o de monitoreo? ¿Qué tendría yo como empresa que considerar en tu experiencia? Bueno, la pregunta general o la fundamental debería de ser en manos de quién estoy dejando mis activos o mis mercancías, ¿no? Esta persona está capacitada, está regulada. ¿Quién está atrás de esta empresa que yo estoy contratando? Está una asociación que quizás garantice que tú tuviste que haber ingresado a ella y que estás cumpliendo obviamente con la normatividad establecida por el Estado, ¿no? Y que estás registrando a tu personal y que constantemente estás haciendo estas auditorías, incluso hasta de compliance. O estás contratando a alguien que no tiene ningún criterio de regulación y que probablemente esté generando fuga de información o hay una cierta colaboración criminal con grupos de delincuencia organizada para poder afectar tu operación. Probablemente no te des cuenta, pero traes algunos 2, 3 patrones espaciales, temporales, algún tipo de producto y te preguntas, bueno, ¿de dónde está sucediendo esto? ¿No? Y entonces hay muchos aspectos que tienes que cuidar y la pregunta básica es, ¿esta empresa está regulada? ¿Esta empresa pertenece a alguna asociación? Hoy en día, déjame decirte algo que me enorgullece mucho. Las aseguradoras pues están teniendo una afectación importantísima en términos, obviamente, de los robos. Solicitan que las empresas que sean contratadas por sus asegurados sean parte de la NERPB. Y esto nos coloca en una posición privilegiada, por supuesto, ya que en el trabajo que hemos venido haciendo de profesionalización, de estandarización, de comunicación con las autoridades y de cumplir con la norma, con las auditorías que ellos nos establecen, pues ofrece un beneficio para las aseguradoras y esto es determinante, por supuesto, para garantizar la seguridad en tus cadenas y en tus operaciones logísticas. Y fíjate que viene, bueno, aparte de importantes de valor, porque hoy en día todos los cuestiones del Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, que están pidiendo o están solicitando a todos sus agremiados que tengan un buen compliance y que se haga esa parte que se permea hacia la parte de todos los proveedores de servicios y que
además se tenga esa trazabilidad como debe de ser, transparente, ¿no? Entonces, es bien importante toda esa parte de compliance dentro de la misma asociación y de los mismos clientes. Son buenas prácticas. Claro, y hemos venido escuchando a lo largo de los podcasts, Luis, y queremos compartirte, y ahorita lo acabas de decir, hemos estado escuchando cada vez más la gestión del riesgo. Claro. El riesgo se administra, se gestiona y demás. Teniendo data como la que ustedes generan, estos análisis, ¿ustedes ayudarían a la empresa, a los asociados y demás, a gestionar este riesgo? Que ese es el objetivo al final, ¿no? Por supuesto. O sea, imaginemos que tú sales y tienes una operación, 5,000, 6,000 embarques al mes, ¿no? Y que sacas esas operaciones con base en un criterio eminentemente logístico, ¿no? Donde tienes establecidas tus operaciones, pero estás transitando en las vías de mayor riesgo y tienes un blackout. No sabes en qué horario esa vía de comunicación en la que estás transitando se convierte en una zona caliente. ¿Qué tramo que vas a atravesar en ese día, en ese horario, es un tramo, por supuesto, de alta actividad criminal? Hay una fórmula del delito que nos habla el maestro Felson, donde nos identifica esta química del delito, que habla de 3 aspectos esenciales y que nos ayuda a entender la teoría y interpretarla y llevarla, obviamente, a la práctica. Hay un delincuente que tiene un adjetivo o un apellido que es motivado, y eso los observamos en los videos todos los días que salen en los medios de comunicación, en las redes sociales, donde salen persiguiendo los vehículos o generan un robo. Ahí está el delincuente. Ese delincuente opera con un patrón, con un día específico, con un horario específico, con un kilómetro específico y cercano a una vía de comunicación específica. Tiene un patrón, pues, tiene un modo de operación, incluso hasta maduro, si podemos llamarlo en términos del éxito que ha tenido a lo largo del tiempo en esta actividad criminal. Tienes a otra persona que es denominada la víctima adecuada. ¿Por qué es adecuada con ese apellido? Porque quizás no tiene las capas de seguridad, porque trae este blackout, porque transita en ese horario o decide tomar esa vía de comunicación. Y traes específicamente algún tipo de producto que ese grupo criminal ya entendió y tiene el mercado necesario para poder, obviamente, suministrarlo. Por otro lado, tienes la ausencia de una autoridad, y esa autoridad, por supuesto, puede ser desde las mismas unidades que están custodiando esas vías de comunicación hasta una vía riesgosa, ¿no? Donde transitas en ciertos horarios, donde no hay cámaras, no hay señalizaciones, hay vías de comunicaciones alternas o incluso desviaciones en esa misma carretera que permiten que los grupos criminales que están aledaños a la zona puedan operar impunemente. Cuando eso coincide en tiempo y en espacio, desafortunadamente sucede el delito. Y eso nos habla, por supuesto, de que tienes que tener un conocimiento del riesgo. ¿Cómo lo traduces ese riesgo? En una identificación de esos patrones espaciales, temporales, de modo de operación o de tipo de producto. Cuando tú tienes ese conjunto en particular, tienes una máxima en materia de criminología ambiental. Y fíjate que, y bueno, y para toda la gente, nuestro público, es bien importante la cuestión es de que esos movimientos ya se hacen quirúrgicos. O sea, ya es algo exacto. Pero también sabemos y en el mercado deben de conocer que hay muchos que nada más con presentar, ¿no? Estadísticas dicen, ya con eso yo ya le doy el servicio. Y no, o sea, realmente debemos de entender, y se han enojado mucho, y creo que lo debes recordar, Luis, que en unas de las pláticas que hemos tenido, que el decir, debes de conocer tu negocio, lo toman a mal porque no saben cuál es la palabra del negocio. O sea, realmente lo que uno está trasladando, ¿no? Ya sea alimentos, electrónicos o demás, cómo está sucediendo mi tema para poderlo cruzar. Pero es hoy en día una gran ventaja tener una tecnología, una base de datos, empatar información. Vaya, es de mucho trabajo la cuestión logística. O sea, no es de ya me subo y ya paso. Porque esa parte también tenemos que corroborar. El cliente tiene que venir con la asociación, o bueno, en esta parte con la NRPV, los que están ahí, y poderse sumar, ¿no? Claro. Y esta parte es bien, bien importante. Hay empresas, y me ha tocado, a Dios gracias, estar en la parte de estar con ANERPV y sin estar con ANERPV. Y es una diferencia, ¿eh? Sí. Y también con gente capacitada de ANERPV y con gente que no está capacitada de ANERPV, y entonces volteas a decir, oye, por lo menos necesitamos un estándar y un lenguaje aquí adentro. Claro. Las capacitaciones que hemos venido diciendo, y junto con la forma de leer toda la parte de datos y de inteligencia,
nos permite hacer mejor uso de nuestras herramientas. Tenemos también, oye, con la autoridad, retomando un poco lo que decía Luis, el tema de los operativos, esto de paraderos seguros, hay el operativo Escalón, si no me equivoco. ¿Cómo funciona con ANERPB esa colaboración con la autoridad? Va de la mano, por supuesto. En el caso de la Guardia Nacional trabajamos en 3 aspectos con ellos, pero los 2 más importantes son Laika, para la recuperación de las unidades, por supuesto, a través de la Dirección General de Carreteras, con el general Muñoz. ¿Qué hacemos con ellos? Nos reunimos semana con semana, revisamos nuestros datos con los que se generan, por supuesto, de las cámaras, y por consecuencia vamos dándole seguimiento. El hostes, quien tenemos nosotros, es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, quien canaliza estos esfuerzos, coadyuva, por supuesto, a identificar dónde se están presentando estos incidentes y por consecuencia lo vamos midiendo. Todo lo que no se mida no puede ser evaluado. Claro. Por consecuencia, necesitas tener, por supuesto, el entendimiento de los comportamientos de los grupos delictivos, porque siempre tienes una estrategia de intervención en esas vías. Puede ser federal, puede ser estatal, incluso municipal. Tienes reacciones de esos grupos delictivos, desplazamientos que se van generando de objetivo, de horarios, de días, de tipo de producto o cualquier otro tipo de conducta que reacciona ante una estrategia de intervención de las autoridades. Si no lo mides, no lo puedes entender. Claro. Y por consecuencia se vuelve dinámico porque son conductas sociales anómalas, típicas, por supuesto, de una conducta delictiva y que tienes que entender porque al final son conductas que se relacionan con humanos y que tienden a cambiar con base en el tiempo. Claro. ¿Qué viene para Luis y ANERPB en los próximos años, Luis? Pues mira, viene un reto muy importante, es la transformación de hoy en día la inteligencia artificial. La inteligencia artificial viene a marcar un parangón sin precedentes. Creo que desde la propia revolución industrial o desde la revolución que tuvimos en cuanto a las telecomunicaciones, a los sistemas de información que tuvimos hace dos decenios, no habíamos tenido un movimiento tan importante. ¿Qué viene hoy en día? Sistemas de automatización, sistemas de soporte y de herramientas guiados bajo la inteligencia artificial que coadyuvan, por supuesto, a la trazabilidad de las mercancías. Viene un reto en el crecimiento del software as a service, viene un incremento de las aplicaciones de la inteligencia artificial en esos sistemas, en los sistemas de información geográfica, en la videotelemática, por supuesto, pero también en los criterios de cómo reaccionas en las torres de control, en los centros de monitoreo, en el tracking, en la trazabilidad de esas mercancías y esos activos. Y adicionalmente también creo que viene otra parte de revolución tecnológica que está asociada con el crecimiento del software. Los microprocesadores que hoy en día habilitan el crecimiento de la inteligencia artificial también van a habilitar, por supuesto, la aplicación de ese hardware que se encuentra en las vías de comunicación, de ese hardware que nos ayuda a identificar la trazabilidad para tener mayores capacidades de recuperación. ¿Qué tenemos que combatir? Pues tenemos que combatir los inhibidores de señales que son, por supuesto, la gran afectación que hoy en día tienen estos sistemas de comunicación, hardware, software, se rompen cuando tú metes, por supuesto, de por medio un inhibidor de señal, ¿no? Que prácticamente rompe las comunicaciones. ¿Qué tenemos que trabajar de la mano con aquellas grandes empresas que hoy en día gestionan las telecomunicaciones en nuestro país? Obviamente tenemos que manejar sistemas de punta, tenemos que generar sistemas 5G, tenemos que irnos al 6G, tenemos que tener antenas en el país. Hoy en día, en pleno 2021, tenemos vacíos de comunicación en las vías de comunicación que pueden ser de 1 o 2 horas en carreteras principalísimas, donde se está manejando desde los puertos hacia las zonas de consumo de mercado interno más importantes, como puede ser el centro del país o el mismo Jalisco en la zona metropolitana o quizás en Monterrey, puntos de falta de visibilidad que hoy en día eso se transforma en inseguridad. Sí, claro. Tenemos que trabajar de la mano con ellos, tenemos que trabajar de la mano con las autoridades también para garantizar estas estrategias de intervención preventivas, punitivas, de reacción, para construir una política criminal que sea íntegra en términos de la protección de las cadenas de suministro. Claro. En Seguritalks tenemos una
vística, Luis, de invitar a las nuevas generaciones. Hace ratito hablabas de la tecnología cuando veías los equipos y demás, y eres experto en el tema de los... pero también hay jóvenes que tienen ese potencial y que quisiéramos invitar a que se unan al sector, porque sentimos que nuestro sector de pronto, de parte de la juventud, se pierde cierto interés. ¿Qué mensaje les podrías dar a esas nuevas generaciones? Bueno, yo les diría a esos jóvenes que hoy en día se sumen a la tecnología. Este campo de la seguridad logística es el máximo exponente en términos de tecnología. Si te gusta, por supuesto, la inteligencia artificial, ese es el lugar adecuado para aplicar la inteligencia artificial. Si te gusta el desarrollo de tecnología relacionada con hardware que sirva para, obviamente, las comunicaciones, este es el lugar adecuado. Si te gusta el desarrollo del software as a service, ¿no? O los sistemas de información geográfica que hoy en día se pueden ejecutar a través de la web, es el máximo potencial que podamos tener, ¿no? Si te gustan los modelos matemáticos de interpretación, de análisis de riesgo, de probabilidad, incluso para aquellos actuarios que hoy en día, o geógrafos que hoy en día utilizan estos sistemas de información geográfica o de modelos matemáticos para predecir el riesgo, este es el lugar adecuado. Por consecuencia, el campo hoy en día fundamental para el desarrollo de muchas tecnologías relacionadas, obviamente, con la trazabilidad, con la seguridad de la cadena logística o con la misma logística, operación de estas mercancías, pues es fundamental. Ahora, si sumamos que hoy en día la máxima vocación de nuestro país es eminentemente logística y que el mercado nos está impulsando hacia allá, tenemos 4 motores. De esos 4 motores, 3 están apagados. Inversión extranjera directa, solamente reinversión, ¿no? A pesar de los volúmenes. Mercado de consumo interno está en este momento, por temas inflacionarios, está restringiéndose, ¿no? Inversión en materia de política pública, pues también los grandes proyectos ya pasaron, ¿no? Sí. Y por consecuencia esa inversión, generación de empleo, también por consecuencia de esta política que puede ser hasta como keynesiana, ¿no? De que meto dinero para generar empleo y impacto sobre la construcción y entonces un sector de la economía, lo reactivo con base en la inversión pública, está en este momento contenido. ¿Qué nos queda? Nuestra vocación logística, el mercado interno, por supuesto, en la generación de operaciones de última milla para consumo en el comercio electrónico, pero también, o en el mercado, por supuesto, de los alimentos, de los servicios, pero también el gran mercado de América del Norte. Es el único donde estamos creciendo. Las exportaciones, no solamente en términos del sector automotriz, hoy en día, sino todo aquello que no está asociado con el sector automotriz, incluso la propia agroindustria está creciendo. Entonces, nuestra gran vocación logística es mercancías que puedan llegar a nuestros puertos, mercancías que puedan ser trasladadas de un continente a otro, mercancías que a través de operaciones multimodales puedan llegar hacia la frontera norte y que surtan al gran mercado norteamericano, que es el mercado de mayor consumo que hoy en día existe a nivel global. Esa es nuestra vocación. Tenemos que fortalecer. Oye, una pregunta última, ¿no? Sí. Última entre comillas, porque podemos hacer muchas, y la verdad es que está bastante interesante todo. Pero a mí sí me gustaría saber algo bien personal, ¿no? Como maestro Luis Villatoro. ¿Qué tal la experiencia ahora en ruta logística? Estar hablando y estar compartiendo experiencias y enseñanza y demás con cerca de 44,000, ¿no? Conectados al mismo tiempo. Bueno, ahí nos tenía, porque no. y estar viendo y tomando apuntes, pero no nos veía. O sea, estoy seguro que no nos veía. Toda esa multitud de toda la gente tomando notas, viendo. ¿Qué tal esa experiencia con la Secretaría de Economía? Es muy linda. Estamos trabajando con la Secretaría de Economía de la mano para la construcción de los estándares, por supuesto. El apoyo que hemos tenido hoy en día no se había dado por parte y apertura que tenemos de la Secretaría de Economía. Déjame darte un adelanto también. El próximo evento que nosotros vamos a tener el 20 de agosto va a ser en las instalaciones de la Secretaría de la Economía para que veas nada más el vínculo que tenemos con ellos. Y adicionalmente, dentro de ese escenario hermoso que vamos a tener del vestíbulo de la Secretaría de Economía en la colonia Hipódromo Condesa, lo vamos a revestir con la firma de un convenio con la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga. Entonces, qué mejor escenario, ¿no? Sí. A pedir de boca. Pero hablando de este
de este webinar que se dio a través de Ruta Logística, pues el impacto que estamos teniendo dentro de esta comunidad es determinante. Estamos trabajando de la mano en una comunidad donde se integran agentes de carga, importadores, exportadores, logísticos, por supuesto, agentes aduanales, agentes de carga, transporte multimodal. Y esto nos habla justamente de esa vocación logística que tenemos hoy en día y de qué tan serio está tomando la autoridad federal estos puntos. La cadena de suministro, la seguridad, por supuesto, logística en esas cadenas de suministro es fundamental, no solamente para el Tratado de Libre Comercio, sino también para el mercado de consumo interno que hoy en día tenemos en nuestro país, que se ha venido incrementando también con base en las capacidades de adquisición que hoy en día tienen las personas y del crecimiento económico que hemos tenido o el fortalecimiento que hemos tenido de nuestros mercados internos. Y además esto habla, digo, hoy yo no sabía el número real, pero habla de la experiencia que tienes, Luis, de lo que nos aportas como gremio, y queremos agradecértelo en ese sentido. Y eso es lo que, escucharte hablar, la experiencia que tienes, la terminología, es un deleite escuchar lo que nos aportas, y creo que ese es el resultado precisamente de esas 44,000 personas que dices, Sergio, y de las que te queremos seguir viendo y escuchando, porque la verdad es que nos aportas muchísimo. ¿No? Y además, ¿sabes qué? Que en los grupos, ¿no? Tienen la presentación, tomaron datos, o sea, es muy padre conocer, ¿no? Y estar viendo que están pidiendo información, qué es lo que deben de hacer y demás, y que va impactando en verdad en varios puntos, y que hoy en día muchos a lo mejor lo tienen visto, pero no lo tienen en conciencia lo que está viniendo en la transformación de todas las cuestiones aduaneras y todo el traslado. Entonces, es bien importante contar con todas esas herramientas, y muchísimas gracias por estar compartiendo eso. Sí, gracias. Les queremos hacer el cierre, agradecerte de nuevo por por el lugar, el espacio, por tu tiempo y tu agenda. Normalmente hacemos un ping pong al final de cada una de las sesiones. Nosotros decimos una palabra y tú nos respondes con lo primero que se te venga a la mente, ¿vale? Entonces, esta vez va a ser ping pong. No soy muy rápido. ¿No? Es ping pong con Luis Villatoro, y la primera palabra sería seguridad o prevención. Prevención. Tecnología o estrategia. Tecnología. Inteligencia artificial o experiencia. Inteligencia artificial. Prevención o reacción. Prevención. GPS o inteligencia logística. Inteligencia logística. El mayor reto de la seguridad en México, ¿cuál viene siendo? Desestructurar la delincuencia organizada en nuestro país en sus múltiples facetas. ¿Cuál es esa tecnología que va a transformar el sector logístico, Luis? La inteligencia artificial. Y un consejo, y eso yo que ya venía de la mano, pero realmente un consejo para aquellos que están queriendo iniciar centros de monitoreo o una cuestión logística, ¿qué deben de hacer? Bueno, que se acerquen con los expertos, con aquellos que tenemos tiempo trabajando y que conocemos cuáles son los bemoles. Pero el factor más importante, dentro de toda esta triada que mencionamos, software, hardware, recurso humano, es el recurso humano. Lo que te va a fallar es el recurso humano. Si ese recurso humano no tiene suficiente entrenamiento, de nada te puede servir esa software as a service que tienes, incluso hasta con inteligencia artificial, o ese hardware que te reporta cada minuto. Bueno, tienes que trabajar sobre tu factor humano. ANERPB en una sola palabra, Luis. Es la asociación más importante del mercado. Perfecto. No sé si quieras dejarnos un mensaje final para la audiencia. Bueno, pues muchas gracias por haberme escuchado por tanto tiempo, llegar al final de este podcast. Es un placer estar aquí y espero que no sea la última vez que me entrevistes. Seguramente no. Si nos sigues abriendo espacio, hay muchos temas que queremos abordar y nos quedamos cortos. Y finalmente queremos entregarte de manera simbólica y de manera personal el pin de nuestro podcast. Para nosotros va a ser un honor, un privilegio. Muchas Luis, gracias. que lo portes. Claro, para que sea parte de la enseñanza que ya nos dejaste, porque hay un sector de los profesionales que queremos escuchar a gente como tú, seguirnos dando información, seguirnos aportando. Te invitamos, como hemos invitado a muchos colegas que han estado con nosotros, a no quitar el dedo del renglón, Luis. En nuestra sociedad, en nuestro país, hace falta gente como tú. Gracias. Que siga insistiendo, que siga aportando, que siga profesionalizando a nuestro sector. Entonces eso también queremos agradecértelo y seguirte motivando a que no quites el dedo del renglón, como lo dije, ¿no? Y es bien importante. Para todos, muchísimas gracias. Escúchenos y estamos en YouTube, en Spotify. Síganos en nuestras redes, que es Instagram, Facebook y LinkedIn. Y además, por favor, Luis, ¿en qué redes sociales te pueden seguir? Bueno, me pueden seguir por LinkedIn, por supuesto. Está su servidor subiendo notas constantemente de las comunicaciones que tenemos como actor, obviamente, dentro del
ámbito de la seguridad logística. Y pues principalmente ahí nos pueden estar viendo y a través, por supuesto, de la página de LinkedIn y de Facebook que hoy en día tienen la DRPV. Pues muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias, Omar. De nueva cuenta, es un placer estar acá a tu lado. Nos vemos la próxima. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Luis. Gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Seguritalks. La seguridad es tarea de todos, pero la estrategia comienza contigo. Síguenos en nuestras redes sociales como ORPRO Seguritalks. Suscríbete en YouTube y Spotify para no perderte ningún análisis. Recuerda, prevenir escuchamos en la próxima emisión.